once. Mm-hmm. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a, para los que ya ingresaron, vamos a esperar 5 minutos. Solamente estamos 6 personas en la sala. 5 minutos, así que si quieren preparar un café o ir al baño, volvemos a las 2:05.
Bien, hola a todos y a todas. Estamos en este segundo foro de este curso de calidad y seguridad del paciente y acreditación. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y bien, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a discutir y vamos a resolver dudas, tiene relación con el propio proceso de acreditación para hospitales de atención cerrada, perdón, de baja complejidad, y las características obligatorias que le aplican en este proceso de acreditación a los hospitales de baja complejidad. La clase pasada vimos las definiciones de calidad, las dimensiones de la calidad, hablamos también acerca de cómo se gestiona la calidad y el modelo de la mejora continua, y hablamos también de que la calidad se podía medir, que uno podía saber cuánta calidad tiene un hospital, un CESFAM, una clínica, una unidad, y también cuánta calidad tiene un proceso que yo desarrollo dentro de mi institución. Y que uno podía saber esto a través de la evaluación en la tercera etapa del ciclo de mejora continua, que es la etapa de monitorización de las actividades que hemos planificado en la primera etapa. Y esta evaluación puede ser interna o externa, y la acreditación está dentro de la evaluación externa. ¿Ya? Eso ahí se ubica la acreditación. Si uno mira el modelo de la mejora continua, el proceso de acreditación, cualquiera sea, en Chile tenemos una acreditación que se le hace a los laboratorios clínicos, que hace el Instituto de Salud Pública, es el programa de evaluación de la calidad externa de los laboratorios. Antiguamente tuvimos la evaluación de las infecciones intrahospitalarias, y hoy día tenemos esta evaluación que llamamos la acreditación nacional para los prestadores de salud. Así que de eso se va a tratar la clase, y como les decía, vamos a ver también las características obligatorias que reflejan procesos críticos dentro de una institución, en este caso una institución de atención cerrada de baja complejidad. Este módulo iba acompañado de 2 clases grabadas, una donde les hablaba sobre lo que es la calidad y la acreditación, y la otra clase es donde hablábamos de las características obligatorias. Entonces, yo no sé si tienen alguna duda o quieren comentar algo respecto de la primera parte de la clase, que es la acreditación en sí. ¿Por qué hacemos la acreditación? ¿Por qué los prestadores de salud en Chile, tanto institucionales como individuales, se tienen que acreditar
¿Te lo envío, tía? ¿Por qué hacemos el proceso de acreditación? Para cumplir uno de los ítems del auge, lo de la calidad, para poder dar prestaciones GES. Muy bien, Esteban. La acreditación nace de la reforma de salud, ¿ya? De la reforma de salud que se trabajó, de la primera reforma que se trabajó más o menos desde el 2000 al 2005, donde el ministerio en ese minuto detecta, ¿cierto?, que hay un problema de equidad dentro del sistema de salud, un problema de equidad que tiene que ver con una de las cosas con que tenemos un modelo de salud fragmentado en una salud pública y en una salud privada, y en ese momento, ¿no es cierto?, así como ahora es un tema que todavía no está resuelto, se define que hay dimensiones muy importantes de la calidad que tienen que ser resueltas y que están poniendo en riesgo a los usuarios, principalmente a los usuarios que están en una situación de vulnerabilidad porque están viviendo una enfermedad catastrófica, y ahí aparece el listado de las enfermedades auge en ese tiempo, y se cambia la mirada de este modelo de salud, que es un modelo que dice que existe libertad para elegir donde yo me atiendo, y se pone un modelo garantista. O sea, todavía este modelo está como entre la libertad para elegir y considerar que la salud es un derecho, está como al medio, ¿ya? Porque es un modelo garantista que define 4 garantías explícitas de salud, pero solamente para las patologías que están dentro de este listado de enfermedades catastróficas, ¿ya? Y ahí define que aparecen estas 4 garantías, la garantía de... no, cuidado con sus micrófonos, manténganlos apagados porque si no se escucha el ruido por atrás. Entonces aparece este modelo garantista que define que hay una garantía de acceso, una garantía de oportunidad y una garantía financiera y una garantía de calidad, que tiene un sustento jurídico y por lo tanto, ¿no es cierto?, si el prestador que ha sido acreditado por el Estado no lo cumple, el usuario puede ir a demandar a tribunal, ya estas garantías. Las primeras garantías que aparecieron fueron la garantía de protección financiera, y aparece también la garantía de acceso y la garantía de oportunidad. Y para dar cumplimiento a estas garantías, el Estado comienza a generar una especie de prestaciones. Denme un segundo, por favor, un segundo. Disculpen que es parte de trabajar desde la casa. Yo creo que a todos les ha pasado con el tema del teletrabajo.
Bien, entonces estábamos diciendo que primero se establece la garantía de oportunidad, la garantía de acceso y la garantía de protección financiera económica en estas enfermedades, que definían más bien resolver algunos temas estructurales y temas económicos que pudiesen solventar estas garantías, dejándose siempre en stand-by durante muchos años la garantía de calidad. Entonces, si bien esas tres garantías están vigentes para las patologías GES o patologías auge, desde el momento en que estas patologías, ¿no es cierto?, se incorporan a este listado, todavía no tenemos vigente para todas las instituciones de salud la garantía de calidad. Y esto tiene que ver con un poco la clase que vimos la semana pasada, porque implementar la cultura de calidad, implementar procesos de calidad, mejorar las estructuras para poder implementar estos procesos, es un tema sumamente lento, ¿ya? Es una instalación que demora años, a pesar de que es una instalación pensada de manera gradual. A pesar de eso, es una instalación de esta cultura de calidad que tiene avances y retrocesos. En este tiempo de la pandemia, en general, los prestadores hemos retrocedido mucho en lo que se había avanzado en los temas de calidad. Hay muchos procesos que no se están midiendo, hay dineros que se han tenido que destinar, digamos, a otras áreas. Lo más probable es que han aumentado los eventos adversos. Vamos a ver una clase de eventos adversos producto de que ha llegado a trabajar sobre todo en unidades que son de alto riesgo, por ejemplo, en los hospitales de alta complejidad, personas que no tienen las competencias o la experiencia, y eso ha hecho que nos demos cuenta de que esta cultura de calidad, esta gestión de calidad avanza y también va a retroceder. ¿Por qué? Porque abarca la institución completa. No solo abarca el tener un hospital nuevo o tener la posibilidad de comprar un equipo o mejorar, ¿no es cierto?, la estructura o hacer un protocolo, sino que también incorpora lo que veíamos en la clase pasada, todo lo que es el trabajo en equipo, la participación, los tipos de liderazgo, cómo está la organización para enfrentar esta mirada permanente de hacer correctamente las cosas correctas en un entorno de seguridad. Así que de ahí nace esta garantía de calidad. Es una garantía que junto con todo lo que se trabajó en esta reforma, quiere avanzar en mejorar la equidad y en entregar prestaciones de calidad y seguras en todas las instituciones de salud. Esta garantía de calidad es solo para las instituciones públicas. No, también para las privadas y aquellas que dan, como hablaba de los centros de diálisis, donde se realizan radioterapia, también. O sea, es para todas las instituciones de salud. Se han ido agregando aquellos servicios de apoyo que funcionan solos. Se han ido agregando, por ejemplo, las unidades de anatomía patológica, con las que a veces, por ejemplo, se hacen convenios y que no están dentro de un hospital o no están dentro de una clínica. Está también el estándar para unidades dentales, estas que están solas, ¿no es cierto?, por el mundo, y que hay muchas, y con las cuales también de repente se hacen convenios para dar cumplimiento a patologías GES. Entonces abarca a todos, ¿ya? Abarca lo público y abarca lo privado. ¿Quién es el que fiscaliza este proceso de acreditación? Que les vuelvo a insistir, es una evaluación externa de cómo se realiza la gestión de calidad dentro de las instituciones de salud. Quien fiscaliza esto es la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud, ¿cierto?, a través de su Intendencia de Prestadores, es la que regula y fiscaliza el proceso de acreditación.
Sin embargo, es el Ministerio de Salud el que define los estándares de acreditación. Ustedes se rigen por un estándar de atención cerrada. El estándar es requerimientos a los que ustedes son sometidos dentro de todos los procesos que realizan en el hospital y que están descritos en 2 documentos, uno es el manual y otro es la pauta de cotejo. El manual es un librito que me explica un poco cómo se realiza este proceso de acreditación, cuáles son las reglas de decisión, cuáles son los procesos que me van a evaluar, y también define los términos que aparecen dentro del proceso de acreditación. Y la pauta de cotejo es como el checklist que me van a venir a aplicar. Ahora, siempre es importante recordar que todo lo que nosotros hacemos día a día respecto de la gestión de la calidad no es para acreditarnos, sino que es para generar prestaciones de salud de calidad y seguras. Ese es el fin. La acreditación es una prueba que, si bien es importante porque nos permite estar habilitados para poder realizar prestaciones GES, el fin último es instalar una cultura de calidad y seguridad dentro de las instituciones de salud. Y esto significa que aun cuando no me vengan a evaluar externamente, las instituciones sigan desarrollando prestaciones seguras y de calidad. El Ministerio propone un estándar, que es este que yo les menciono, que es un estándar bastante básico. Yo se los decía la clase pasada, que me pide lo mínimo, ¿ya? Es lo menos que podemos tener, ¿ya? Y eso menos que podemos tener, ustedes que ya han estado trabajando, ya han vivido un proceso de acreditación, requiere un trabajo arduo, un trabajo colectivo, un trabajo participativo de todo el hospital, pero no es solo eso, ¿no? Es de ahí y más. Por lo tanto, hay muchas prestaciones, muchos equipos que participan muy poco de la acreditación en cuanto a procesos se refiere. Pero eso no significa que estos procesos no se deban trabajar en un futuro. Hoy día, si me pongo de acuerdo como hospital, respecto de generar protocolos, indicadores y evaluarnos y tener resultados de cómo lo estamos haciendo, ¿ya? Hay, por ejemplo, las nutricionistas, prácticamente de los procesos propios de la nutricionista no hay nada en la pauta, en el estándar, ¿ya? Pero sí, en muchos lugares, las nutricionistas que han visto esta forma de trabajar, esta forma de gestionar, han dicho, bueno, nosotros también trabajemos entonces nuestros procesos con esta mirada de modelo de mejora continua, y eso significa pongámonos de acuerdo en cómo vamos a hacer las atenciones, hagamos una mirada de proceso, escribamos, veamos la normativa, veamos las mejores evidencias, hagamos nuestros propios indicadores, no importando que la acreditación no me lo pidan, porque lo que me tiene que importar es que mi proceso sea seguro. Y estoy viendo que hay un modelo de gestión que me permite avanzar hacia procesos seguros y de calidad. Por lo tanto, lo tomo. Y esto lo podrían tomar procesos estratégicos, procesos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con recursos humanos, también, y que no están en el tema de la acreditación, ¿ya? La acreditación es un proceso de evaluación externa continuo. Una vez que nosotros entramos a este proceso, no vamos a pararlo más. Es cada 3 años. Hoy día hemos tenido un periodo mucho más largo por producto de la pandemia. Entonces ya desde el 2020 que aparece la pandemia, habían prestadores que tenían que presentarse a la reacreditación, y eso se suspendió porque desde marzo del año 2020 las acreditaciones están suspendidas a nivel nacional.
¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que es el sistema de salud está enfocado en resolver la pandemia. Pero esto se hace cada 3 años. Y también tiene un nivel de exigencia también incremental, ¿ya? En la primera etapa se nos pide que cumplamos de todo el estándar, de todos los procesos que nos piden, el 50%. En 3 años más se nos piden que cumplamos el 75% y en 3 años más el 95%. Esto significa que nos están dando aproximadamente 9 años para que yo recién cumpla lo que me pide el estándar, entendiendo que lo que me pide el estándar es lo más básico. Y aún así, tanto los prestadores de públicos como los prestadores privados les ha costado una enormidad, ¿cierto? Lograr mantener estos procesos como procesos de calidad y seguros. Dentro de todo lo que nos pide la pauta de cotejo, hay algunos procesos que ustedes vieron en el video que yo les mandé, que son las características obligatorias. Estas características obligatorias son procesos que el Ministerio definió como básicos y críticos y que cualquier institución de atención cerrada de baja complejidad tenía que cumplir si es que quería pasar la acreditación. Era lo más básico que se podía trabajar, ¿ya? Y entonces, cuando recién aparece el reglamento para la acreditación, nos dicen que esas características que son obligatorias, básicas, tienen que cumplirse el 100% para acreditarme. Y a esa les voy agregando otros procesos que están en la pauta de cotejo. Esa decisión fue cambiada cuando entra este último gobierno, ¿no es cierto?, del presidente Piñera, fue cambiada y se baja el nivel de exigencia en las características obligatorias, instalándose que los prestadores pueden no cumplir 2 de estas características obligatorias y acreditarse igual. Esto fue un retroceso para el proceso de acreditación, porque el hecho de obligar a la institución a cumplir esas características obligatorias, porque si no, no se podía acreditar, también obligaba, ¿cierto?, en este caso a los servicios de salud y al propio ministerio a poner más lucas para poder mantener esas características obligatorias. Por ejemplo, a mejorar los sistemas de ficha clínica, a mejorar los sistemas de trazabilidad de biopsia, y esto hizo que muchos hospitales, voy a hablarle de los hospitales, mejoraran en estructura muchísimo, porque si no cumplían, ¿no es cierto?, con la trazabilidad de la biopsia, el hospital no se podía acreditar, y eso significaba, ¿no es cierto?, un fracaso importante para la gestión de los directores, de los servicios, y también para los equipos de salud. Entonces se ponía ahí, yo me acuerdo que una vez me tocó ir a asesorar un hospital público que tenía problemas con la ficha clínica, y se pusieron casi 100 millones de pesos para mejorarla, porque sin esa plata no se podía ni siquiera generar una ficha clínica de última generación, pero mejorar los problemas que habían. Y ese dinero se obtenía a raíz de la presión de las características obligatorias. Otro ejemplo, el mantenimiento preventivo del equipamiento. Había equipamiento crítico que había que hacerle mantenimiento preventivo cada 2 veces al año. Entonces, los mantenimientos preventivos son muy caros. Y ahí estaban todas las ambulancias, los equipos, ¿no es cierto?, de las urgencias, los monitores y otros equipos más. Entonces, claro, los hospitales empezaron a verse con problemas, dificultades económicas para pagar las mantenciones, empezaron a caer en morosidad, ya las instituciones no les iban a hacer las mantenciones preventivas,
se nos caía el mantenimiento preventivo y la característica obligatoria que debía yo mostrar un mantenimiento preventivo de 3 años, ya no lo podía mostrar, y eso significaba que no iba a acreditar. Entonces, para evitar ese gasto, ¿no es cierto?, restringir ese aporte de dinero, principalmente en los hospitales públicos, se saca ese requerimiento de que deben cumplirse todas las características obligatorias. Entonces, aunque no le hagamos mantenimiento preventivo durante 3 años a los equipos críticos, el hospital acredita igual. ¿Ya? Entonces, aparece este sinsentido, que finalmente, como yo les digo, fue un retroceso, y a esto después, al año de andar, se le suma el tema de la pandemia. Entonces, hemos retrocedido, yo no sé cuál es la experiencia de sus hospitales, pero en general, en las reuniones de calidad que se han hecho, se ha mostrado eso, que se ha retrocedido en todo lo que se iba avanzando rápidamente, porque este proceso de acreditación, como les decía, también empuja a través de la mejora continua, a que los que toman las decisiones económicas pongan plata, ¿no es cierto?, en la mesa para resolver problemas estructurales que no se resuelven de otra forma, sino es de repente con poner un mayor recurso económico, recurso humano, no sé, comprar un contenedor para que las fichas se puedan almacenar ahí porque están todas amontonadas y no podemos acceder a ellas, poner computadores nuevos para poder acceder a las fichas electrónicas, realizar los mantenimientos preventivos, entre otros, ¿ya? Así que se cambiaron las reglas de decisión de las que habían antiguamente, como yo les puse ahí en la clase. Las de hoy día son que en la primera acreditación yo debo cumplir el 50% de todos los procesos que me van a evaluar. Si me evalúan 56 procesos, con 27 o 28 que tenga buenos, acredito, de los 56 que me están pidiendo, y de las características obligatorias, en el caso de ustedes que son 10, si 2 no cumplo, acredito. ¿Ya? Y lo mismo pasa en la reacreditación, que es un 75% en la primera acreditación, y en la última un 70%, perdón, y en la última un 95%. ¿Qué es importante para que a los prestadores les vaya bien en el proceso de acreditación? ¿Qué creen ustedes de todo lo que hemos conversado de calidad y lo que yo les he planteado en esta primera parte, que son como los pilares fundamentales para abordar esta tarea y tengamos más posibilidad de que sea exitosa? Y que finalmente acreditemos, y acreditemos de verdad con un trabajo potente en los procesos. ¿Qué creen ustedes que debe estar presente para que eso ocurra? Debe estar presente el compromiso de la dirección. David, ¿tú hablaste? Perfecto. Eso es fundamental. ¿Qué tan importante, primero, qué tan importante la dirección considera que es la calidad para el abordaje de todo el trabajo del hospital? Pero podría ser que la dirección esté muy, muy motivada, pero lo que está más arriba no lo esté. Y ahí tenemos que estén todos los líderes involucrados, porque también tiene que ver con que, por ejemplo, el servicio de salud ponga también este proceso de la acreditación como un tema importante, como un tema relevante. Y de esta manera, por ejemplo, realice capacitaciones para que los funcionarios entiendan de qué se trata esto. Y, ¿no es cierto?, que de manera gradual quizá vaya viendo cuáles son los hospitales, que lo que pasó en la primera vez que presentaron a la acreditación, cuáles son los hospitales que vamos a presentar primero y cuáles son los que vamos a presentar después, porque en general tienen ciertas condiciones que podrían hacer que esta instalación de la gestión de la calidad sea más fácil, ¿ya?
Así que el liderazgo es fundamental. Que la persona que sea director o directora y que también lidera a nivel de servicio tenga formación en calidad y gestión de calidad es súper importante, súper importante. O sea, yo creo, y esto a título personal, que todos los directivos de una institución de salud, ya sea público o privado, debieran tener formación formal en calidad y seguridad, porque te permite mirar la organización y los procesos que están dentro de ellas y entender, ¿no es cierto?, dónde voy a poder focalizar e ir, digamos, generando todos estos pilares para que finalmente también mis resultados como gestor, como director o directora, también sean buenos, ¿ya? ¿Qué otra cosa, aparte del liderazgo, creen ustedes que es muy importante para que este proceso sea exitoso? Que haya un departamento de calidad. Muy un bien, comité. muy bien. Es decir, que entendamos que la calidad no nace, no cae del cielo, por más que la queramos, es algo que nosotros debemos trabajar y gestionar, y que para eso, así como tenemos una unidad de recursos humanos, una unidad de adquisiciones, tenemos que tener una unidad de calidad que permita, ¿no es cierto?, asesorar a la dirección, a la jefatura y a los propios funcionarios en toda esta forma de trabajo. Y que esta unidad de calidad no trabaja para la acreditación. Y eso también ahí hay un remesón hacia la gente que está a cargo de la calidad. Yo tengo muchas amigas que trabajan en calidad en hospitales, en CESFAM, hace ya 8 años y te dicen, oye, pero ya no sé qué más trabajar porque tengo los protocolos hechos, los indicadores, y yo le digo, tienes que protocolizar todo, o sea, todo. En dental, por ejemplo, dentro de los procedimientos dentales no hay ninguna característica que explicite que, por ejemplo, debe estar protocolizado el procedimiento de extracción, o de toma de imágenes de rayo, o de cirugías dentales. No está en la pauta de cotejo, pero eso no significa que yo como encargado o encargada de calidad o comunidad de calidad no trabaje con la unidad de dental para que comiencen a desarrollar esos procesos, a estandarizarlos, a levantarlos, ¿cierto? Y a identificar, a escribirlos en protocolos o procedimientos, a identificar los riesgos, a ver cuáles son las falencias de formación o de capacitación, porque yo no estoy ahí para pasar la acreditación. Mi trabajo es la gestión de la calidad y seguridad de la institución, en todos los procesos que ahí se desarrollen. Entonces, es mucho más allá la mirada, ¿ya? Los primeros que tienen que tener claro eso son los que trabajan en calidad. Hay una característica que les aplica a ustedes que tiene que ver con los líderes de calidad locales. El líder de calidad, ¿no es cierto?, en el laboratorio, el líder de calidad en hospitalizado, el líder de calidad. Entonces, de repente, también ese líder de calidad piensa que lo único que tiene que pensar como meta de calidad son los indicadores que sigue el hospital. Y no miro más allá de que si yo soy un líder de calidad en laboratorio, yo debo mirar todos mis procesos de laboratorio. Ahora, si en esos procesos de laboratorio yo voy a identificar primero aquellos que van a ir a un proceso de acreditación, perfecto, o aquellos que van a ser evaluados por el PEC, perfecto, pero no puedo abandonar los otros. No puedo estos hacerlos con calidad y estos no hacerlos con calidad. Por ejemplo, hay muchos lugares que dicen, no, nosotros acá no tenemos lavamanos ni tenemos, por ejemplo, en farmacia, antes de la pandemia. Nosotros acá no tenemos dispensador de alcohol gel porque acá nosotros no estamos como punto de verificación de la pauta. O sea, si yo como encargado o encargada de IAS entiendo, ¿cierto?, que debo higienizarme las manos en los 5 momentos, y eso significa antes y después de tocar al paciente,
o cualquier cosa del paciente, debo entender que a través de su carnet o yo estoy haciendo algo y le entrego un paquete, puedo transmitir infecciones. Entonces, no es que me tenga que lavar o higienizar las manos solo donde me van a aplicar la pauta, y en el resto de los lugares no me las lavo, no me las higienizo, ando con anillo, ando con las uñas pintadas, porque aquí no me aplican la pauta. ¿Me entienden? Entonces, esa mirada un poco fragmentada de mirar la calidad como solo la acreditación, es una mirada que tenemos que erradicar de la dirección, primero, y de los que asesoran en calidad, que es el equipo de calidad. ¿Ya? La dirección dice, bueno, cuando vamos a enfrentar el proceso de acreditación, a usted le doy las 44 horas, pero una vez que acreditamos se la bajo a media jornada. O sea, yo trabajo para acreditarme y después no importa lo que pase, no. ¿Ya? Eso es un tema importante. Esta unidad de calidad debe formarse en calidad y seguridad del paciente, ¿cierto? Debe tener tiempo asignado, porque uno gestiona, piensa, analiza, planifica, teniendo horas asignadas. Debe tener también, ¿no es cierto?, una línea jerárquica clara, porque también durante mucho tiempo el encargado de calidad era como el que iba a decirle al otro que hiciera las cosas, siendo que la calidad no tiene una línea jerárquica. Si el que tiene que decirle a los médicos que llenen las fichas no es la enfermera o la matrona encargada de calidad, es el médico jefe o director médico o encargado médico, como le llamen, digamos, ¿ya? La persona que le tiene que decir a las matronas que el libro de PAP está desordenado y que no se registre, que se hacen puras rayas, no es la nutricionista encargada de calidad del hospital, ¿cierto? Es la matrona coordinadora y encargada del programa de PAP, ¿ya? Porque a ella le interesa que su proceso sea de calidad, porque es la jefatura, ¿ya? Calidad es un ente asesor. ¿Qué otra cosa más es importante para que nos vaya bien en el proceso de acreditación? El que trabajemos en equipo de manera coordinada y que haya una comunicación efectiva en ese equipo. Muy bien. Con eso Joana lo dijo todo, ¿cierto? Cuando vino la pandemia, yo siempre hablo de los equipos de los servicios más básicos, traslado, aseo, que son siempre equipos que son invisibilizados en las instituciones de salud, ¿ya? Sobre todo cuando los externalizamos. O sea, cuando se externaliza el servicio de aseo, es como que no es un proceso que forma parte del hospital, ¿ya? Y después con la pandemia, cuando vino todo el tema al inicio, ¿no es cierto? Y veíamos la importancia de las superficies ambientales, que estuviesen limpias y todo, en muchos lugares nos encontramos con equipos de aseo que no sabían, ¿ya? La diferencia entre limpiar, desinfectar, el orden de la limpieza, o sea, nos enfrentamos y ahí recién miramos, bueno, ¿cómo hacemos el aseo aquí en el hospital? ¿Ya? Estoy hablando de instituciones de salud que podían estar reacreditadas, pero que habían procesos que nunca habían mirado, ¿ya? Y eso tiene que ver con el trabajo en equipo. O sea, todas las personas que hacen procedimientos dentro del hospital son importantes, ¿ya? Porque le agregan valor al proceso. Y el proceso final, el resultado final, tiene que ver con el trabajo de cada una de esas personas. Y ahí entramos en varios temas que tienen que ver con, a veces también, un clasismo que existe dentro de las instituciones de salud, ¿cierto? Respecto de los estamentos, que muchas veces se da más en las instituciones grandes. En los hospitales de ustedes más pequeños hay mayor camaradería, pero en los hospitales más grandes, prácticamente, por ejemplo, los médicos especialistas ni saben el nombre de la TENS,
¿ya? O sea, así de fragmentado, ¿ya? Es importante validar el trabajo en equipo. En gestión clínica, que es un modelo que es fundamental para la gestión de la calidad, el modelo de la gestión clínica pone como centro el trabajo en equipo, ¿ya? Y la comunicación. Efectivamente es así. Ahora, para que exista una buena comunicación, tiene que haber un buen clima laboral, como decíamos la vez pasada. Tiene que haber respeto entre el equipo, conocer los conductos regulares. Yo no puedo llamarle la atención a alguien o decir algo en frente de cualquiera, tengo que conocer los conductos regulares, ¿ya? Súper importante. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa qué otro pilar fundamental existe? Están los Los derechos y protocolos deberes de los pacientes. Perfecto. Voy a tomar las dos ideas. Muy bien, Esteban. La ley de derechos y deberes me da un marco regulatorio jurídico respecto de los derechos de los pacientes y de los deberes. Por ahí nosotros de repente nos creemos país muy avanzado, ¿cierto? Un país que está entrando ¿cómo se llama? Al primer mundo, a la OCDE. Los países avanzados no pueden entender que nosotros tengamos una ley para respetar los derechos del paciente. O sea, que como un derecho pongamos salud al paciente. ¿Cómo me van a tener que poner como ley si es algo lógico? ¿Ya? Pero efectivamente esta ley sale para también proteger jurídicamente a los pacientes, ¿ya? Principalmente a los pacientes que se atienden en las instituciones públicas, que no pueden elegir, ¿ya? Porque finalmente, si yo me atiendo con un privado y no me saluda, me trata mal, me dice una pesadez, no voy más, ¿ya? Pero esa libertad no existe en una persona que se atiende en un CESFAM o en un hospital público, ¿ya? Así que esta ley de derechos y deberes es súper importante, nos debiéramos conocer todos los que formamos el equipo de salud, todos los trabajadores del equipo de salud. La superintendencia, la idea era que pudiera fiscalizar el cumplimiento de la ley de derechos y deberes, cosa que ha hecho muy poco, porque después se encontró con el tema de la fiscalización de la acreditación. Y como todas las cosas en Chile, tenemos problema con el número de fiscalizadores. Entonces, de repente sacamos leyes, pero no tenemos que las fiscalice, para ver si efectivamente se cumplen o no. En esta ley de derechos y deberes, siempre los prestadores dicen, bueno, ¿qué pasa con los deberes? También con los deberes de los usuarios. Pero ahí el primer deber del usuario es respetar el reglamento interno del hospital. Y muchos hospitales no tienen reglamento interno. ¿Ya? Entonces, así como tenemos un protocolo de cómo nos lavamos las manos, de cómo derivamos, tenemos que tener un documento donde nos vamos a poner de acuerdo cuáles son las cosas que debe respetar el usuario y la familia y los canales para poder efectivamente definir y determinar si están cumpliendo con sus deberes o no lo están cumpliendo. Porque no tenemos requisitos de cumplimiento, porque no tenemos un reglamento interno, no el reglamento interno de higiene y seguridad de los trabajadores, ese es otro, sino que un reglamento interno para los pacientes y las familias, ¿ya? ¿Qué más? Por ahí dijeron los protocolos, los documentos. Muy bien, ¿quién dijo eso, Joana? La Nancy, muy bien Nancy. Efectivamente, nosotros no podemos pensar en la acreditación si no entendemos la importancia de los documentos escritos. No como papel muerto. Porque si yo tengo un documento y me queda espectacular y lo guardo en un archivador
y nadie lo conoce, nadie lo lee, no lo uso, no sirve para nada, ¿ya? La idea es poder tener en los documentos los protocolos que efectivamente reflejen lo que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo diario. Y si nosotros ponemos algo en un protocolo y cuando lo hacemos nos damos cuenta que no es asible, que nada que ver, que ese protocolo está malo, bueno, saquemos una nueva versión y cambiémoslo. Los procesos no son rígidos. Son rígidos una vez que yo lo establezco, me pongo de acuerdo, ahí lo tengo que cumplir. Pero si yo me doy cuenta, el equipo se da cuenta que faltan cosas en ese proceso o que lo que yo estoy haciendo no está provocando el resultado que yo espero, necesariamente lo tengo que cambiar. ¿Ya? Porque el fin es mejorar el resultado. Que lo que yo hago, que mis acciones, que mis prestaciones, ¿no es cierto? Las actividades que yo realizo en el hospital tienen que ser efectivas, es decir, lograr el resultado esperado. Si yo no logro el resultado esperado, eso que yo estoy haciendo no me sirve. Ya lo estoy haciendo por hacerlo. Y entonces significa que tengo que cambiar el proceso, cambiar el procedimiento, mejorarlo. Y ahí, ¿quiénes son los que conocen mejor las falencias del proceso? Ustedes, que son los expertos. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo una consulta respecto a eso. Esteban. Consulta. ¿Es necesario o vital que solamente en los protocolos participen profesionales? ¿Pueden ser parte de esto, por ejemplo, otro estamento técnico para poder confeccionar los protocolos? Claro, ¿O tienen que ser...? Una cosa es la edición, que uno dice, bueno, que sea profesional porque fue a la universidad, entonces lo va a editar mejor, la redacción va a ser mejor, la ortografía, la lógica, uno podría pensar eso. Pero el documento no es solo la edición del documento. O sea, cuando uno habla de confeccionar un documento, tiene que ver con las ideas que están en el documento. ¿Ya? Yo siempre me acuerdo, y siempre pongo este ejemplo, porque es tan claro de una vez que estuve en un taller de eventos adversos, y como actividad final del taller teníamos que analizar eventos adversos que habían ocurrido, en este caso era en un hospital de alta complejidad. Entonces estaban distintos servicios, era solo para era jefatura y había de todo, pero principalmente orientado a jefatura. Entonces veíamos eventos de pabellón, eventos de urgencia, y en urgencia aparece un evento de un paciente de la calle que llegue y antes de hospitalizarlo le indican baño al paciente. Y cuando el paciente se está bañando, se muere. Se cae, se muere. Se pega y se muere. En la urgencia. ¿Ya? Se hace. Y entonces cuando nosotros vimos ese evento tenía ya el análisis hecho. O sea, ya existía el análisis, el plan de mejora, todo. Pero cuando hicimos el taller, yo puse en ese grupo a un grupo donde habían enfermeras, médicos de urgencia, TENS de urgencia, un chofer de una ambulancia, y puse a los auxiliares, me acuerdo habían 2 auxiliares que pasaban por urgencia, auxiliares de servicio. El trabajo que resultó de eso era, pero años luz del análisis que había en una hoja. ¿Por qué? Porque ni las enfermeras, ni los, en ese hospital, estoy hablando del hospital de Chillán, ni las enfermeras, ni los médicos, ni los TENS bañaban a los pacientes. El que bañaba al paciente era el auxiliar de servicio. Y nadie le había preguntado al auxiliar de servicio cuáles eran los riesgos que existía en el baño del paciente. Por lo tanto, todas las medidas de mejora no tenían relación con la caída de los pacientes. Eran cosas que teóricamente había creado, porque ese análisis lo había hecho la gente de calidad,
el médico jefe de urgencia y la enfermera jefe de urgencia. Ellos habían hecho el análisis de la caída. No tenían nada que ver con la realidad. Entonces, cuando uno ve eso, y la gente lo ve, y después ellos lo presentaron, y fue espectacular el trabajo que pudieron hacer. Claro, efectivamente el auxiliar de servicio no escribió el análisis, pero aportó toda la mirada de lo que sucedía durante el baño de un paciente. ¿Ya? Y eso permitió que el documento fuera mucho mejor, fuera mucho más completo. Así que eso de que solo el profesional lo puede hacer, no es así. O sea, quizá el profesional lo redacta, lo ordena, pero yo tengo que escuchar lo que dicen otros estamentos. Si yo estoy haciendo los protocolos de la farmacia y lo hace el Químico. farmacéutico, ¿cierto? Y estoy haciendo un documento de la farmacia y a lo mejor hay cosas de ahí que yo nunca he hecho, en la dispensación, por ejemplo. No sé cuáles son los problemas que pueden haber en la dispensación en el día a día, y a lo mejor si este documento lo converso y lo construyo con los TENS, me van a decir, no, porque sabe que aquí usted pone que 3 personas, pero nunca somos 3. Siempre somos 1, ¿ya? Entonces usted me está diciendo un doble chequeo, pero ¿quién me va a hacer el doble chequeo? Entonces el documento empieza a ser papel muerto, porque no tiene relación con la realidad. Tenemos que tratar de construir como todo. Las personas que trabajamos en organizaciones de personas, tenemos que entender que para que los resultados sean óptimos y podamos hacer procesos, tenemos que trabajar todos en conjunto y escuchar a las personas que hacen las cosas. ¿Mm? Así que súper bien, Esteban, tu acotación, porque sí debe ser así. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tema? Es importante, perdón, cuando hablaron de los derechos del paciente, entender que el paciente es el centro de nuestro proceso. No nosotros. Eso es importante considerarlo porque a veces se nos olvida, ¿ya? Y uno puede entender que a uno se le olvide porque la rutina del día a día, ¿cierto?, hace que uno pierda esa noción. Pero aquí el centro del proceso es el usuario, ¿ya? Bueno, para avanzar más rápido también es importante, por ejemplo, las estructuras. Entonces, obviamente, ¿cierto? Si yo quiero un buen proceso, si yo quiero tener éxito en mi proceso de acreditación, y una de las características obligatorias tiene que ver con el plan de contingencia, por ejemplo. Cuando hay corte de agua y corte de luz, debo entender que debo hacer una revisión y un mantenimiento de los estanques de agua. O sea, hay una estructura que yo debo mejorar, y si los estanques de agua se están descascarando, y no tengo una buena red que me permita el flujo del agua, antes de la acreditación, chiquillos, había muchos hospitales que no sabían que tenían estanques de agua. Había gente que no tenía idea. Tenemos estanques de agua, ¿y dónde está? Mira, ya está. Y tú ibas, sacabas la tapa y andaban pirigüines en el agua. O sea, era como, habían algas, ya el agua estaba verde. Entonces, ¿qué pasaba si el agua se cortaba? Bueno, en la sala cortábamos la llave y aparecía agua, pero la calidad de esa agua que estaba en ese estanque era horrible, ¿ya? Entonces, obviamente, si nosotros queremos trabajar en procesos críticos, que son las características obligatorias, tenemos que mirar qué estructuras son fundamentales para poder trabajar en procesos críticos. Lo que yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, los grupos electrógenos. Si tengo un grupo electrógeno que está tan viejo que no enciende, y de repente yo quiero ir a encenderlo, y le doy, y todo el mundo está ahí poco menos que rezando para que parta, tendré que poner como
como una meta, ¿cierto? Un objetivo del hospital en algún minuto buscar los recursos para comprar un grupo electrógeno nuevo, ¿ya? Que permita abastecer al hospital. ¿Mm? Tendré que mejorar las bombas del agua, tendré que, si estamos hablando de ficha clínica única, donde debo tener acceso a la integralidad de las fichas, esto ya son cosas que los prestadores han ido trabajando, pero en un inicio, lo estoy hablando hace 7 años atrás, a mí me tocó ir a un hospital y me llevaron al entretecho por un tema del riesgo de incendio, ya el plan de prevención de incendio. Y me meto al entretecho del hospital, y en el entretecho del hospital habían cajas y cajas con fichas, ¿ya? Y me acuerdo que el hospital estaba, no sé, a 7 meses yo estaba haciendo un diagnóstico para presentarse a la acreditación, y yo les digo, ¿y estas fichas? No, son de los pacientes que ya no vienen. O sea, estas son las fichas pasivas, sí. ¿Y cuántos años tienen? No tenemos idea. ¿Ya? Entonces, obviamente las pusieron ahí porque desde el punto de vista de estructura no había dónde ponerlas en el SOME. Entonces, en ese caso, si yo me voy a presentar a un proceso crítico y voy a demostrar esto, tendré que a lo mejor gastar en contenedores que me permitan hacer un archivo pasivo de mis fichas donde estén ordenadas y pueda acceder a ellas de forma expedita, por ejemplo. ¿Ya? Así que súper importante el tema de las estructuras que tienen que ver con las instalaciones y también que tienen que ver con el equipamiento, ¿ya? Y ahí hay que pensar también en las competencias. ¿Tengo en el hospital un profesional que tenga esta mirada? Porque al principio le decimos, ya, a ver quién quiere, ya, el kinesiólogo. Y el kinesiólogo lo mandábamos a hacer el plan de prevención de incendio, el plan de evacuación, y el kinesiólogo no tenía idea. De repente decimos, ya, él, no sé, el químico porque es bombero, ¿cierto? Pensando que esos procesos no tenían ninguna importancia, porque a nadie se le podría ocurrir decir, ya, a ver, ¿quién va a hacer los procesos de administración de medicamento endovenoso? Ya, el caballero a la puerta. No, ¿cierto? O sea, tiene que tener un grado de competencia. Entonces, también acá, esto levantó la necesidad de generar competencias en otros procesos que no fueran clínicos y que son igualmente relevantes para la calidad. Por ahí en algunos lugares se han contratado ingeniero eléctrico, ingenieros mecánicos, ingenieros o ingenieras de prevención de riesgo, y que han comenzado a trabajar estos procesos, pero de verdad, o sea, mirándolo como todos los otros, hacer correctamente las cosas correctas en un entorno seguro. ¿Ya? Bien, la acreditación no es la solución a todos los problemas. Nosotros podemos ver, y eso se hace un festín comunicacional cuando dicen, este hospital o esta clínica está acreditada y muere un paciente en la sala de espera. Entonces, la mirada de todos es, esta cuestión fue un chanchullo, o sea, como si está acreditada, se murió un paciente en la sala de espera. No puede ser, seguro que aquí le pagaron a los que fueron acreditados, le pasaron un maletín para que los acreditara, ¿ya? No es así, porque los procesos son, lo que uno mira es una estructura que puede ser también fácilmente recreada, ¿cierto? Como cuando uno estudia el último minuto para la prueba y se hace un buen torpedo y puede sacarse una buena nota. Por lo tanto, vuelvo a insistir que más que el tema de la acreditación, lo importante es que nosotros comprendamos que lo importante que es implementar la calidad y la seguridad.
Si nosotros implementamos la calidad y la seguridad y tenemos claro que para eso tenemos que trabajar en equipo, protocolizar, medir, los líderes deben ser, tender a que la gente participe, que deben ser líderes no autoritarios, no punitivos, que sepan más también. O sea, uno puede, también hay un tema de un respeto y una admiración hacia las personas que me están dirigiendo, ¿ya? Todo eso, si está presente, que me vengan a evaluar cuando quieran, porque yo esto es lo que hago permanentemente. No estoy poniéndome a dieta una semana antes para que me quepa el vestido, ¿ya? Me cabe el vestido, lo puedo usar cuando quiera, ¿ya? Dentro de las características obligatorias, importante mencionarles que, bueno, las características obligatorias para ustedes, ¿cuáles son? ¿Qué me las puede decir? ¿Quién se las sabe o se sabe alguna de procesos que son parte de las características obligatorias? Identificación de pacientes. Perfecto, muy bien. Claro, porque si yo me equivoco en un paciente, me puedo equivocar desde ponerle mal un medicamento hasta entregarle un muerto a otra familia. ¿Cierto? Ahora en el tiempo del COVID, 2 veces ha salido en la teleserie, o sea, la teleserie, en las noticias. Familia se da cuenta que el muerto por COVID era otro. ¿Cierto? Y eso tiene que ver con la identificación de los pacientes. Guaguas cambiadas. Ahí en el proceso de identificación de los pacientes, donde nosotros tenemos que escribir en un documento a quiénes vamos a identificar, con quién los vamos a identificar, habitualmente es con un brazalete, cuáles son los datos que vamos a poner en el brazalete, también tenemos que ponernos de acuerdo en los recién nacidos, en los pacientes que están con problemas de conciencia, en los NN, los extranjeros, los pacientes trans, ¿qué vamos a poner en el brazalete? Pero también, ¿cómo vamos a usar el brazalete? Fíjense que a mí me ha tocado ir a acreditar hospitales de alta complejidad que tienen unidades de neo. Y resulta que el brazalete está debajo de la ropa. Entonces tú piensas que cada vez que le van a hacer un procedimiento al recién nacido le van a sacar toda la ropa. No, po. Entonces, claro, te dicen, espera un poquito, le vamos a sacar la ropa para mostrarle el brazalete. Pero en el día a día, ese recién nacido es la guagua de la cuna 2. Oye, están llamando a la guagua de la cuna 2. O sea, seguimos funcionando con la misma cultura, sin el brazalete. Y va alguien y saca a la guagua de la cuna 2 y se la lleva. Y resulta que la guagua justo la cambiaron hace 2 horas y ya la de la cuna 2 era de la cuna 5 y se llevaron otro recién nacido. ¿Ya? Y eso pasa porque tiene el brazalete pero no lo usamos. No hay un uso del proceso de identificación del paciente cuando yo le voy a administrar un medicamento, cuando yo lo voy a llevar a un examen, cuando yo... Queda el brazalete ahí, por acá, por entre medio de la cama, ¿no es cierto? Pero no lo usamos. Entonces, hemos ido avanzando para ver cómo podemos mejorar ese proceso. Y claro, al inicio uno, ¿y qué es lo que supervisaba? Iba a mirar que estuviera el brazalete y que el brazalete tuviese los datos correctos y que fuera legible. Y hoy día, no hoy día, ya hace un par de años atrás, hemos ido diciendo, bueno, hagámosle una capacitación al paciente o al familiar, en el caso de que un paciente sea un niño o sea una persona que tenga problemas de conciencia, ¿para qué es el brazalete? Entonces digámosle, mire, este brazalete, usted no pueden llevárselo a un lugar, a su niño no le pueden hacer un procedimiento si no le contrastan el brazalete con usted, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace la supervisión, le pregunta al paciente, ¿para qué tiene este brazalete? Y el paciente te dice, bueno, por seguridad. Entonces, si me quieren poner un examen o me quieren poner un medicamento, me quieren tomar un examen,
primero me tienen que leer el brazalete. Ah, ya. O sea, yo avanzo un poquito más en el proceso de identificación. ¿Qué otra característica obligatoria tenemos? Ficha clínica única. Muy bien, la ficha clínica única, que ha sido espectacular, y la idea es que podamos tener una ficha clínica en los hospitales que contenga todo lo de hospitalizado y lo de ambulatorio, que ya no registremos más en papel, ¿ya? Ese es un gran desafío, porque el hecho de tener registros reales, claros, oportunos, previene los errores, ayuda a la seguridad del paciente. Aparte de que mejora la comunicación entre el equipo, ahorra tiempo, ¿cierto? Porque en las fichas de hospitalizados, sobre todo los pacientes que llevan mucho tiempo en los hospitales de baja complejidad, de repente hay pacientes que están meses, y yo quiero ver algo y tengo que ir para atrás, y la letra y la hoja se sale. Qué rico sería, ¿cierto? Así como en la parte ambulatoria, buscar la fecha y demorarme, no sé, 5 segundos en identificar lo que quiero. O poder leer toda la parte de enfermería en un registro digital. Ese es muy importante. Por ahora, unimos estas partes, el papel con lo digital, a través de un código único de identificación, que es el RUT. Entonces, cuando a nosotros nos vienen a acreditar, lo que nos piden es que todos los registros del paciente se puedan vincular a través del RUT. Entonces, si yo tengo una ficha en ambulatorio de postrado, por ejemplo, y la tengo en un mueble, en un archivo, donde tengo los postrados, y la tengo ordenada por número de ficha, y he declarado que es por número de RUT, no estoy cumpliendo con el código de vinculación. O la tengo por nombre o por apellido. Todo lo tengo que tener por RUT. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me permite el acceso rápido a la integralidad de la información. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra característica obligatoria tenemos? El consentimiento informado. El consentimiento informado, pero para los procedimientos de alto riesgo. Ustedes no tienen procedimientos de alto riesgo porque no hacen cirugías mayores ambulatorias, no realizan procedimientos endoscópicos tampoco, ¿cierto? Y no, en ese caso, ¿no es cierto?, no les aplica. Sin embargo, en algunos procedimientos se aplica el consentimiento informado, ¿ya? Las matronas aplican el consentimiento informado en algunos procedimientos en la parte ambulatoria. ¿Qué significa esto? Que puedo trabajar el consentimiento informado también, pero en la acreditación no me lo van a evaluar. Solo me van a evaluar aquellos consentimientos informados de procedimientos de alto riesgo. ¿Ya? Por lo tanto, como yo les puse en el video, cuando yo no realizo un proceso o no tengo la unidad, esa característica no me aplica. ¿Ya? Por lo tanto, a usted no les aplicaría la característica del consentimiento informado. ¿Cuál otra? Carta de Derechos y Deberes. Perfecto. Que esté la Carta de Derechos y Deberes. Hoy día tenemos un nuevo derecho. ¿Cuál es? Que se incorpora en febrero. Yo se los puse en la clase grabada. Atención preferente. Perfecto. La atención preferente para adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Es un nuevo derecho que se suma a la Carta de Derechos y Deberes. Las cartas que ya están elaboradas no hay que hacerlas de nuevo porque sería una tremenda cantidad de gasto para los hospitales y las instituciones de salud, pero sí deben tener la información de manera visible. Existe como un afiche, ¿cierto?, que propuso el MinSal en esta resolución exenta,
de lo que debiera decir ese afiche, ¿ya? Y que estas personas tienen, como decía su colega, atención preferente, ¿ya? ¿Qué más? Emergencia vital. Perfecto, muy bien. Imagínense lo básico, y eso de la emergencia vital movió hartas cosas en las instituciones de salud. Primero, ponernos de acuerdo en un código de alerta. Porque lo que pasaba, las que somos más antiguas, por no decir viejas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaba? Había un paro o una situación de emergencia, un paciente estaba convulsionando y uno corría, salía al pasillo, el doctor llámelo, y corría uno para allá, o la enfermera que venga, ¿qué pasó? Entonces uno decía, no, es que parece que, pero ¿estás segura? Y en toda esa vuelta, pasaron 5 minutos, el paciente se murió. Pero igual llegaba a la unidad y le hacíamos el masaje, por ejemplo en un RCP, y hacíamos, pero sabíamos que lo que estábamos haciendo, chiquillos, ya había pasado la vieja ya. Pero en toda la parte preliminar habíamos perdido los minutos clave. Eso es lo primero. Nos obligó a tener un código de alerta. Lo segundo es que nos obligó a capacitarnos en RCP básica y a los que trabajan en lugares como la urgencia, por ejemplo, a capacitarnos en RCP avanzada. Porque también se daba por hecho de que si alguien era de la salud tenía que saber hacer RCP básica, aun cuando no se haya enfrentado nunca a una situación de paro en 10 años de trabajo. Y también el procedimiento de RCP había ido evolucionando con el tiempo, ya no era el mismo que hace 15 años atrás. Entonces también este proceso nos llevó a detectar un código, a ponernos de acuerdo en lo que íbamos a hacer, a definir funciones para no ponernos de acuerdo en el momento. Pero ¿cómo vinieron y nadie trajo el oxígeno? No, pues si la persona sabe que se activa el código y yo sé que yo soy el que tengo que llevar el carro de paro, o sé que tengo que... Y no en ese minuto ponernos creativos y ponernos, ¿no es cierto?, a definir funciones. Así que algo tan simple ha permitido salvar muchas vidas, porque solo con decir la alerta y la persona y el lugar, en un tiempo mínimo, tú tienes que llegar un equipo capacitado o van a buscar a la persona y la llevan, ¿no es cierto?, según cómo lo tengan. Y esa oportunidad, esa rapidez, me da la diferencia entre que la persona pueda vivir o no quede con algún daño. Y ese va enlazado con otra característica obligatoria que es la derivación, ¿cierto? ¿Cómo vamos a derivar a los pacientes de los cuales excede de una urgencia que excede nuestra capacidad de resolución? ¿Quién va a tomar la decisión de la derivación? ¿A dónde lo vamos a derivar? ¿Cuándo? ¿Qué personas vamos a derivar? ¿Se acuerdan cuando yo les conté hace un tiempo de un caso de una puérpera que falleció después del parto, joven? Bueno, ahí lo que falló fue el protocolo de derivación, ¿ya? O sea, tenemos que tener claro que hay situaciones, por ejemplo en el caso de ustedes, que son hospitales de baja complejidad, que no van a tener la capacidad de resolución, y que son urgencias, o sea que si no lo resuelvo bien y no lo resuelvo en un tiempo corto, el paciente se puede morir o puede quedar con un daño grave. Y debo tener claro quién deriva, hacia dónde deriva, cómo lo derivo, en qué lo voy a mandar al paciente, qué cosas debo poner en la interconsulta, para que cuando llegue al otro hospital, que es de mediana complejidad o de alta complejidad, rápidamente lo tomen y continúen con la atención, porque ya hemos descartado ciertas cosas o tenemos algunos aspectos que son fundamentales y que vamos a entregarle esa información al otro hospital. Entonces, por eso también es una característica obligatoria. Para los hospitales de baja complejidad es muy importante tener un proceso de derivación
expedito, seguro, claro, rápido, sin que en ese minuto empecemos a pensar cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? El sistema de entrega de turnos. Sí, pero el sistema de entrega de turnos no está como una característica obligatoria en el estándar. Es súper importante, por lo que hablamos en la clase pasada, porque nos permite la comunicación a través del registro y la continuidad, pero no está como una característica obligatoria, como una que tiene que cumplir por obligación el prestador si no, no acredita. Plan de evacuación. Tampoco está como característica obligatoria. Profesionales médicos y cirujanos dentistas que estén debidamente registrados. Habilitados. Y todo el personal, ¿cierto? Que todo el personal clínico esté habilitado. ¿Por qué? Porque hasta hace 8 años atrás teníamos falsos profesionales. O sea, habían algunos lugares donde, por ejemplo, un lugar que me acuerdo perfectamente hace 7 años, un CESFAM, donde trabajó un médico 1 año y medio, que después salió hasta en la tele, que no era médico. Y trabajó 1 año y medio con su pareja que trabajó como psicóloga y no era psicóloga. O sea, nunca había estudiado para nada. No tenía... De hecho, el tipo era un estafador y antes había trabajado como abogado en una corporación judicial, porque falsificaba el título y todo. Hoy día, ese problema no lo tenemos porque quien da fe pública de que estoy al frente de una nutricionista, al frente de un dentista, al frente de un TENS, es la Superintendencia de Salud. Ya no es un certificado de título validado por un notario, sino que es un registro público, ¿cierto?, que maneja la Superintendencia de Salud y que es alimentado por las instituciones de formación. ¿Sí? Las universidades, los institutos, ¿cierto?, los centros de especialidades, mandan las nóminas de las personas, entonces nosotros accedemos a la base primaria de la información, ¿ya? Y eso permite asegurar de que efectivamente estamos frente a algo muy básico. No estamos hablando de competencias, ni de que esa persona tenga cursos de RCP, no, estamos hablando de que estamos al frente de una nutricionista, que dice nutricionista y es nutricionista. Eso así de básico también es algo que está hoy día, estamos con un permiso dentro de esta certificación y habilitación producto de la emergencia sanitaria, que permite que trabajen, por ejemplo, profesionales extranjeros que no tengan revalidado el título, o que trabajen alumnos del último grado de las carreras, ¿cierto?, sin estar todavía titulados. Eso dentro del proceso de acreditación no te puedes acreditar. Pero como estamos en una emergencia sanitaria, existe como un paréntesis en esta ley que permite que durante este tiempo puedan atender estos profesionales, ¿ya? Cuando termine la emergencia sanitaria, estos profesionales extranjeros ya no van a poder seguir atendiendo, los alumnos, ¿ya? También tenemos acá, ya estamos en la hora, la trazabilidad de la biopsia y la trazabilidad de los PAP, que significa que nosotros sepamos siempre una biopsia o un PAP, dónde está ubicado, en tiempo, espacio, y quién fue la persona que lo tomó la última vez. ¿Ya? A eso se refiere la trazabilidad. Poder identificar en este caso, a una biopsia o a un PAP, ¿ya? Y para eso es súper importante partir este proceso desde que el profesional toma la muestra y registra esta toma de muestra, que en el caso de la biopsia, que la toman los médicos, que el médico registre en la ficha del paciente cuando hace una cirugía menor, ¿cierto?, todas las características de esa biopsia que permitan que cuando llegue el resultado sepamos que es la misma biopsia que yo tomé.
Eso quiere decir, ¿no es cierto?, cuántas muestras, la cantidad de muestras que iban, del lugar de donde yo saqué la muestra, cuántos cortes o tejidos mandé, si mandé 1, mandé 3, mandé 5, ¿ya? La identificación del paciente, y después todo lo que vayamos registrando en formularios o libros o planillas Excel que nos permita identificar esta muestra durante todo el trayecto. ¿Ya? ¿Qué más? El plan de contingencia, ¿cierto? El plan de contingencia frente a cortes de luz o cortes de agua, ¿cierto? También ahí es una característica obligatoria, la que yo les decía y conversábamos delante, y que tiene que ver con que si se corta la luz, yo tenga la seguridad de que voy a tener luz para poder seguir funcionando de manera oportuna, y para iluminarme también, porque se puede cortar en la noche, ¿cierto? Y en el caso que se corta el agua, lo mismo, y que esta agua es segura, por ejemplo, y que no está contaminada. Que va a haber agua y que el agua no está contaminada. ¿Mm? Bien, hay otra, en este minuto, ¿no es cierto?, no se me cruzan así como las de los CEFAM y todo, pero me parece que ahí vimos todas las características obligatorias. Ah, hay una de TACO, que tiene que ver con cómo se maneja el tratamiento anticoagulante en los pacientes que están con tratamiento anticoagulante en los hospitales de baja complejidad, ¿ya? Que también es una característica obligatoria. Bien. Una consulta. ¿Y Roxana? Lo que pasa es que en el material de apoyo que usted dio, ¿Sí? ahí habla, digamos, de las características obligatorias, que dice, a continuación se describen características, y esas características no solo eran de baja complejidad, eran de todos, o sea, de alta y mediana, No, porque ahí solo, no, por ejemplo, la solo de entrega baja. de turno, el plan de evacuación, habla de 8 ámbitos ahí. No, estoy hablando ahí de los Y ámbitos, habla pero yo les de compartí un cuadro, obligatorias. chicas, yo les compartí un cuadro, espérenme, se los voy a buscar acá, donde aparece las características obligatorias, aquí está, aparece, para los de baja complejidad. Sí, a mí igual me confunde porque este cuadro que está en azulito habla del consentimiento informado y usted nos decía Claro. que en el caso de nosotros no. Po. Claro, lo que pasa es que a esto se aplica para los de baja complejidad, pero en el caso de los hospitales públicos no lo tienen. Pero sí, acuérdense que esto es para atención cerrada privada y pública. Ah, ya. El ya. mismo. Por lo tanto, si ustedes no lo tienen y no les aplica, para el hospital no les aplica nomás. ¿Ya? Ah, ya. Okay. Claro. Lo mismo. Pero ahí, consulta, ahí simplemente no aplica o No aplica. la declaración del prestador. No, No no, aplica. porque el prestador al hacer su declaración, Carpeta. cuando solicita la acreditación, pone las prestaciones que hace. Y en la autoevaluación declara que esto no lo cumple, no lo trabaja, porque no hace, por ejemplo, procedimientos de alta complejidad. ¿Ya? Aquí la tengo. Habla también en el cuadro de un programa de vigilancia de infecciones intrahospitalarias. Justamente. ¿Eso también? También. Acá está. Si ustedes se Ahí, fijan, ese, claro, sí. este es. Aquí, por ejemplo, no aplica el consentimiento informado y no aplica la evaluación preanestésica. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos cirugías de mayores ambulatorias. Por lo tanto, a esa evaluación preanestésica se refiere, ¿ya? Pero sí nos aplica el instrumento de difusión. Yo esto en el módulo 2 les desarrollé cada una de las características obligatorias que les aplican. Por lo tanto, las que no se mencionan ahí es porque no les aplican. ¿Ya? Bueno. ¿Les parece igual dentro de la clase? Aquí yo les puse.
cuando una característica no aplica. ¿Se fijan? Cuando el prestador no tiene la unidad o servicio o cuando no realiza la prestación. Entonces, como la pauta de cotejo es para públicos y privados, una sola, hay cosas que no me van a aplicar porque yo no hago como hospital de baja complejidad. Esa no la trabajo, ¿no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, aparece el prestador cumple con un programa de vigilancia. Esta yo se las desarrollé y habla de, más que el programa de vigilancia, la organización para hacer el programa de vigilancia y cumplirlo. O sea, aquí lo que me piden es que yo realice, ¿no es cierto?, un protocolo de funcionamiento, cómo va a funcionar este comité de infecciones, que lo obligatorio que debe tener es un médico y una enfermera o enfermero o médica, ¿cierto?, que tengan formación de 80 horas en IAS y que se junten a lo menos cada 3 meses. O 2 veces al año, me parece que es pero yo se los desarrollé ahí. ¿Ya? Eso es lo que me pide. Aquí no me pide, como característica obligatoria. Después de esto hay otra característica que dice que yo tengo que hacer la vigilancia de las IAS, pero esa no es obligatoria. O sea, esa yo podría tenerla mala y podría acreditarme igual. ¿Ya? Estos son los procesos que el MinSal considera como básicos. En esto yo no me puedo equivocar. Ahora, estos eran el 100%, pero lo que yo les mencionaba que me dieron un margen ahora de que yo puedo hasta equivocarme en 2 y acreditar igual. ¿Ya? Aquí están los que vimos, la competencia de recursos humanos, la habilitación, la ficha clínica, el plan de contingencia e interrupción de agua potable y luz, la emergencia médica con riesgo vital, el sistema de derivación de paciente, proceso de identificación, el instrumento de difusión de los derechos del paciente, ¿cierto? Y acá que tenga un programa de calidad y encargados de calidad que también lo mencionaba. No sé si pudieron desarrollar en el Kahoot, ¿pudieron jugar al Kahoot? Yo les mandé el link, ¿alguno lo hizo? ¿Alguno pudo acceder? ¿Ya? ¿Y cómo les fue para después poder hacer la prueba? Interesante. ¿Pero lo jugaron y hicieron la prueba? ¿Contestaron la prueba y el control? ¿O todavía no lo conocen? No, es que después al parecer se bloqueaba después porque no todos lo hicimos el mismo día o al día siguiente. A ver, el Kahoot, el que yo le mandé es un link, que yo me puedo conectar, está en la web. O sea, no tiene nada que ver con que lo haga yo o lo hagas tú. Cualquiera lo puede hacer en el momento que sea. ¿Ya? Así que no debería haberse bloqueado. Que en algún momento ya aparecían los ganadores y ya... Sí, no se podía jugar. No se pudo jugar. Ah, ya, entonces hubo un problema. Qué bueno que me lo mencionan, porque ahora para subir el que venga vamos a tener que ver qué pasó. Ya, ahora entendí lo que me están diciendo. ¿Ya? Bien, vamos a ver de qué manera lo podemos resolver, porque esta clase también tiene un Kahoot que les permite contestar después el control, porque son las mismas preguntas, ¿ya? Así que el que lo hace, después fácilmente puede contestar el control y le va a ir bien, ¿ya? La idea no es pillar a los chiquillos, la idea es que podamos conversar, que ustedes puedan aprender, que puedan aclarar las dudas, ¿ya? La prueba es una cosa que tiene que ir porque, bueno, un curso y así lo define la unidad de capacitación. Y hay que poner una nota, ¿ya? Y por eso que tratamos de entregarles a hacerlo de esta forma, de hacer el foro, después el Kahoot, para que ustedes puedan tener la tranquilidad que en el control les va a ir bien. Pero esto, así como es la acreditación, la idea principal es que ustedes les puedan aclarar, entender, y después aplicar, ¿cierto?, en sus tareas diarias, todo esto que tiene que ver con la calidad y acreditación. Se
se agradece eso porque nos ha tocado otras capacitaciones online donde no han sido así y, por ejemplo, se hacen preguntas capciosas o como para confundirnos, sobre todo estas capacitaciones que a veces son como de muchas cosas clínicas y es para administrativo y clínico, y generalmente los administrativos estamos en desventaja en esos puntos. Así es que se agradece que sea de esa forma, de que en realidad uno aprenda, pero no perjudicarnos tampoco. Claro, no es la idea, pues chiquillos, no es la idea perjudicarlo. O sea, uno entiende que cuando uno no ha tenido nunca un acercamiento a esto, es chino. Para todos fue chino. Y al final hay grandes conceptos o ideas que son las que van a proyectarse en cada cosa y son esas las importantes que a ustedes les quede claro. El resto de las cosas lo puedo ir a mirar a la pauta de cotejo, al libro, no necesariamente, ¿no es cierto?, me lo tengo que saber de memoria. Bien, entonces voy a revisar qué pasó con el Kahoot. Una consulta, las dudas con respecto a alguna pregunta de la prueba, ¿eso se hacen después o algo? No, porque mira, no todos han hecho la prueba. Ya, las dudas de las pruebas, por favor, mándenlas al WhatsApp, ¿ya? Porque puede ser que varios hayan tenido la misma pregunta. Hay una administrativa que toma eso y me lo manda a mí como profesora, ¿ya? Yo la veo y digo, oye, mira, en verdad aquí hay un problema, a lo mejor me expresé mal o la planteé mal, o también ha pasado que yo no hago la prueba en la plataforma, sino que la hace el informático. Y ahí ha pasado que el informático ha metido mal el dedo y ha puesto mal, por ejemplo, ha puesto mal la alternativa, ¿ya? Ya, me tengo que ir porque tengo que entrar al otro curso de Laja, chicos. Me están llamando ahí que ya están listos. Así que Ya, súper gracias, bien, chao. lo del Kahoot. ¿Ya? Cuídense. Ya, Chao, chao. chao, chao, gracias. Chao.